La fe, la esperanza, el amor. Son tres términos y tres cualidades del cristiano de las que estaremos hablando en esta mañana. Tres cualidades que comprendemos son importantes en nuestro camino hacia el cielo, en nuestro camino para poder estar con nuestro Señor Jesucristo. Y es que hoy es un día importante. Todo primer día de la semana es importante para los cristianos del Nuevo Testamento, que nos reunimos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, participar del acto de la cena como hemos hecho, entonar alabanzas a nuestro Señor, dar de acuerdo como hayamos prosperado, también hacerle saber a Dios nuestras peticiones y nuestro agradecimiento a través de nuestras oraciones, y escuchar la palabra de Dios ser enseñada y predicada. Hoy es un día importante porque ciertamente, a pesar de que muchas personas solamente piensan en el día de hoy como el día de resurrección o el día de gloria, nosotros sabemos que cada domingo debemos darle lo mejor al Maestro. Cada domingo debemos de hacer lo que esté a nuestro alcance para servirle de la manera en que Él ha hecho saber a través de las Escrituras. Pero muchas personas hoy particularmente están buscando de Cristo. Más de Jesús desean saber, más de Jesús desean conocer. Y está en nuestra responsabilidad como cristianos poder hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la palabra de Dios llegue a ellos. Pero fe, esperanza y amor aparecen en un hermoso capítulo de la Biblia. Estas tres palabras aparecen conectadas en lo que conocemos como el capítulo del amor. Ese capítulo que Pablo escribe en su primera carta a los hermanos en Corinto y que describe muchas características acerca del amor y también acerca de una situación que se estaba presentando entre estos hermanos. El último versículo de ese capítulo dice: y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y como mencioné anteriormente, sin estos tres, ninguno de nosotros puede llegar a ser un hijo de Dios. Ninguno de nosotros puede llegar a comprender qué es lo que Dios espera de nosotros y seguir en ese camino para Él. La fe ciertamente produce esperanza, y esa esperanza es la que nos mueve a seguir adelante. El objetivo de ambas es llevarnos a la perfecta armonía de la voluntad de Dios. El amor supera estas dos, tal como estamos leyendo, tal como estamos viendo. Mas en este momento lo que necesito que comprendamos es meditación. Estamos en una situación difícil en nuestras vidas. Estamos en una situación que no hemos experimentado. Tal vez generaciones anteriores hayan experimentado algo similar, pero no al punto que nosotros, al menos por primera vez, estamos viviendo un aislamiento, un distanciamiento, una situación que no nos permite congregarnos y tener esa hermosa comunión de la que hablamos en el himno que acabamos de entonar. Hoy precisamente deseo que meditemos en estas tres características, en estas tres virtudes, en estos tres hermosos elementos del cristianismo. Y es lo que haremos. Meditaremos acerca de la fe, meditaremos acerca o sobre la esperanza y meditaremos acerca del amor. Estaremos viendo algunos pasajes en las Escrituras para ir comprendiendo cada uno de estos y finalmente poder ver esa aplicación que debemos de dar en nuestras vidas. Así que empecemos con el primero de ellos. Meditemos sobre la fe. De acuerdo a nuestro idioma español, la fe es definida como seguridad, aseveración de que algo es cierto. Yo tengo confianza de que esa cosa es como es. Yo tengo fe en que alguien va a hacer algo por mí. Yo tengo fe en que esto va a ocurrir. Lo podemos ver desde el mundo secular y comprender ese término. Pero veamos las Escrituras. Y si algo podemos comprender, en primer lugar, es un pasaje que muchos de nosotros ya conocemos, porque lo hemos citado en sinfín de ocasiones. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17, un pasaje que citamos constantemente, un pasaje que mencionamos usualmente al inicio de cuando extendemos la invitación de nuestro Señor, de cuando extendemos esa invitación para que esa persona pueda llegar y conocer el Evangelio, escucharlo y comprenderlo. La fe no viene porque mi papá o mi mamá me enseñaron eso cuando yo era niño.
La fe no viene de que algo milagroso, según yo, apareció frente a mis ojos y ahora sí creo que Dios existe. La fe no es simplemente porque alguien me dijo que ora esta simple oración y ya con eso eres salvo. La palabra de Dios claramente afirma, la fe es por el oír, pero no oír a cualquier persona, sino oír la palabra de Dios. Recordamos a los hermanos de Berea y recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho también. Debemos de escudriñar las Escrituras, que cada vez que nos reunimos para estudiar la palabra de Dios o escuchamos a alguien proclamarla, poder constatar de que efectivamente la palabra de Dios es lo que está siendo dicho y no las opiniones o tradiciones del hombre. En Hebreos 11, en el primer versículo, ese hermoso capítulo que habla acerca de los héroes de la fe, nos da la definición de lo que es fe. Se nos dice que es la certeza de lo que se espera. Aquí nuestra fe no es simplemente creer en algo que puede llegar a ocurrir. No, tenemos seguridad, tenemos pruebas, tenemos evidencias de que lo que estamos por esperar, y más adelante nos adentraremos más sobre esa esperanza, todo eso que esperamos que llegue a ocurrir, no es un simple deseo, no es simplemente algo que ocurre, es efectivamente la convicción de lo que no vemos. Hoy no puedo ver a Dios, hoy no puedo ver a mi Señor Jesucristo, hoy no puedo ver el cielo, pero sé que llegaré a verles. Y ahí se deposita o se centra mi fe en base a lo que he escuchado en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque mucha gente cree por creer. Cree porque algo ha escuchado, pero no se dedica de lleno a comprender esto. Y es algo que el inspirado Santiago nos hace saber. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Quién de nosotros no cree eso? Ciertamente Dios es uno. Creemos en ello, tenemos fe de que Dios, hay una unidad en Dios, la deidad. Creemos en eso y hacemos bien, dice Santiago. Hacemos bien en creer eso, mas no es suficiente. ¿Cómo? No es suficiente porque también los demonios creen y tiemblan. Hay personas hoy en día que dicen ser cristianos, pero no tiemblan ante Dios. Dicen creer que Dios es uno, mas hacen y viven atados al pecado constantemente, sin prestar atención a lo que realmente Dios espera de ellos. Santiago hace saber, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, bien haces, pero también los diablos y al menos los demonios, y ellos tiemblan. Nos hace saber acerca de esto en un contexto en el que primeramente había dicho en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Debemos de ocuparnos en hacer la voluntad de Dios. Debemos ocuparnos en ser obedientes a Él. A Dios no le basta con que yo diga, yo creo. Dios requiere que yo me someta a Él y obedezca a Él y todo lo que Él dice en su palabra. Y nos da en ese mismo contexto el ejemplo de Abraham. Este hombre, Dios le dijo, deja tu tierra y ve a otra tierra. Y Abraham se quedó sentado, que no, Dios, suficiente, yo creo en ti, yo sé que tú eres bueno, que tú me vas a bendecir. No es así. No fue así. Dios simple y sencillamente le dice a Abraham, ve, haz esto. Abraham lo hizo. Abraham obró. Abraham llevó a cabo y demostró su fe. Y esa fe le llevó a ser considerado amigo de Dios. Amigo, una gran palabra, una palabra de peso que analizaremos un poco más adelante. Pero en este momento vemos que en el versículo 24 de este mismo capítulo de Santiago nos dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Estamos hablando de fe, estamos hablando de nuestra creencia y vamos a lo que dice Pablo a los hermanos en Gálatas. Pero venida la fe, hablando acerca de Jesucristo, ya no estamos bajo el ayo. Y esto es importante, hermanos. Nuestra fe nos enseña que ya no vivimos bajo lo que era la antigua ley de Moisés, bajo lo que conocemos como el Antiguo Testamento, sino para lo que es nuevo. Ese nuevo pacto que Jesucristo vino a poner. Ya no estamos bajo esa institutriz o bajo ese tutor o bajo ese maestro, si se puede decir, ese ayo del que habla este pasaje. Porque ya estamos en la fe, ya vino la fe y por esta somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si no creo en mi Señor como mi Salvador, no tengo una fe correcta. Si no creo en mi Salvador y hago lo que Él espera que yo haga, no tengo la fe correcta. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, importante este detalle,
no es ser bautizado porque alguien me dijo que me bautizara. Es ser bautizado de la manera que Cristo ha autorizado, porque estoy siendo bautizado en Él. Llego a ser parte de su cuerpo, que es su iglesia. Y estoy revestido, estoy cubierto, estoy protegido por Él cuando hago esto. Soy un hijo de Dios que está cubierto por Jesucristo en base a esa fe en la que he creído. Y en Romanos nuevamente Pablo nos hace saber en el capítulo 5 que somos justificados. O sea, hemos sido hechos justos. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Estando en el cuerpo de Cristo, tenemos esa hermosa oportunidad de que por la fe en la que hemos creído, en la que hemos depositado nuestra confianza, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe. Y es que si no hubiese escuchado la palabra ser predicada, nunca hubiese comprendido lo que debía de hacer para ser salvo. Así que la fe me ayuda a entrar en Cristo, poder comprender quién es Él, cómo puedo estar en Él y qué debo de seguir haciendo en adelante una vez que estoy en Él. A esta gracia en la cual estamos firmes. Hermanos, podemos estar encerrados en nuestros hogares, pero es una gran oportunidad para seguir meditando en la palabra de Dios, estudiándola y poniéndola en nuestros corazones y mantenernos firmes en el servicio que le damos a Él. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y es aquí donde esta esperanza precisamente es nuestro siguiente punto. Meditemos sobre la esperanza. En ese mismo libro, en Romanos, en esa misma carta, vamos al capítulo 8, versículos 24 a 25, dicen lo siguiente: porque en esperanza fuimos salvos. Veamos un poquito más a fondo esto. ¿Qué tratamos de estar viendo aquí? El pueblo de Israel fue seleccionado por Dios para un propósito: traer al Mesías, traer al Hijo de Dios que viniera de ese pueblo y llevara este reino. Esa esperanza que tenían ellos se cumplió. Y ahora que vino el Mesías, ahora que vino Jesucristo, somos salvos. Aquellos que hemos obedecido la voluntad de Dios y estamos en Cristo, somos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Y cuál es nuestra nueva esperanza entonces? Porque si ya lo tengo, si ya lo tuve, ¿qué estoy esperando? Ya lo tengo. Pero la esperanza que no se ve, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, que es lo que acabamos de expresar. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, aquellos matrimonios jóvenes que quizás están empezando, que aún tal vez no han pensado en la posibilidad de tener hijos, o quizás están planeando tener uno de ellos. ¿Qué ocurre en sus vidas? ¿Qué ocurre en sus mentes? Hay una esperanza. Aquellos solteros desean casarse. Aún no conocen a esa persona con la que quieren establecer el resto de sus vidas, pero tienen esa esperanza de que esa persona va a venir. Esa esperanza de que va a poder pasar eso. Pero ¿y si no pasa? La palabra de Dios es la esperanza en Dios, la esperanza de acuerdo a lo que Dios nos da, es una expectativa segura. En esto no hay duda. Dios nos hace saber, va a ocurrir. Por eso, por lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Quien está pensando en casarse tal vez tiene algún candidato. Quien está casado, está pensando en hijos, está trabajando en ello, tiene esperanza en eso. Pero podemos ver el futuro, podemos ver el cielo, podemos ver a Dios. No lo podemos hacer. Y por eso, como estamos leyendo este pasaje, con paciencia lo aguardamos. Es hermoso poder darle lo mejor a Dios en todo momento y poder saber, me estoy preparando hacia eso que viene. El mismo escritor a los hermanos en Tesalónica les hace saber, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habían algunos que estaban cayendo ante la oscuridad, que estaban descuidándose, que estaban dejando de hacer la voluntad de Dios. Pero quienes estamos firmes, quienes creemos en nuestra fe, quienes estamos haciendo todo lo que debemos de hacer de acuerdo al plan de Dios, debemos de estar sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Dos de las características, dos de las virtudes o elementos que estamos estudiando en esta mañana. Con la esperanza, ahí está el tercero, de salvación como yelmo. No utilizamos esta palabra muy seguido, pero yelmo es un casco. Incluso la palabra griega lo que quiere decir es rodear en círculo la cabeza. ¿De dónde fluyen nuestras ideas? De nuestra mente. ¿Y dónde está nuestra mente? En nuestra cabeza.
Si cubrimos nuestra cabeza con este yelmo de esa esperanza de salvación, estamos enfocados hacia ese camino. Pero si lo descubrimos y dejamos que todas las cosas del mundo vengan a nosotros, estamos descubiertos, estamos desprotegidos y estamos perdiendo esa hermosa salvación que nos ha sido ofrecida. Así que la esperanza es importante para nosotros en seguir adelante hacia esa meta. Pedro lo explica de una hermosa manera. Pedro nos dice en su primera carta, versículos 3 al 5, el primer capítulo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Cómo nacimos de nuevo? No tenemos la duda que Nicodemo tuvo. No tenemos que meternos en el vientre de nuestra madre para volver a salir. Sabemos que a través del bautismo dejamos esa vieja criatura que éramos nosotros y ahora somos una nueva criatura que anda en nueva vida. Comprendemos entonces que nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermano, ¿qué propósito tiene haber obedecido el Evangelio para no esperar que nada venga en adelante? Dios nos ha prometido algo, nos hace saber, esa esperanza está viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él resucitó y nos ha hecho saber, nosotros haremos lo mismo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esta casa, hermanos, en algún momento se deteriorará, en algún momento se destruirá. Estamos hablando de este lugar donde estamos reunidos en este momento. Algún momento será destruido, será corrupto, si se puede decir, en el sentido de que no va a seguir estando allí de la manera pura en la que nosotros consideramos es nuestro hogar hoy en día. Pero esa herencia que Dios está preparando para nosotros, esa esperanza viva, está reservada en los cielos. Jesucristo, según Juan 14, nos hace saber que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Y Él, así como fue a prepararlo, va a venir de vuelta para llevarnos con Él. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa fe que proclamo, esa fe que digo tener, debo mantenerla, debo ser fiel hasta la muerte, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios tiene un plan para nosotros y ese gran día cuando llegue, si nos mantenemos fieles, esa esperanza que hoy no vemos va a ser una realidad que veremos en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de palabra. Dios no miente. Y así leemos en Hebreos 6, 17 al 20. Es imposible que Dios mienta, mas hay otra realidad que nos hace saber allí mismo. Tengamos un fortísimo consuelo, una exhortación, un alivio, una consolación de saber que los que hemos acudido para asirnos de esta esperanza de la que estamos hablando, puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ancla. No soy marino, pero sé que el ancla es una pieza importantísima en cada barco. ¿Cuándo se utiliza? Cuando no deseo moverme de ese lugar. Cuando hay alguna dificultad, tiramos el ancla para que ahí quedemos y estemos firmes. Esta esperanza de ese hermoso lugar que Dios ha preparado para nosotros está firme. Dios no la va a negar. Dios no la va a quitar. La va a quitar de aquel que decida abandonarle y irse al mundo. La va a quitar, no la ha dado a aquel que no ha obedecido el Evangelio y decide seguir en el mundo. Pero aquellos que sí lo hemos hecho, aquellos que deseamos servirle, Él nos las ha dado para estar ahí firmes. Es una esperanza que nos permite seguir adelante. ¿Por qué? Porque Gálatas 5 al 6 nos dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza. Nuevamente esos elementos clave de nuestra lección del día de hoy. Por fe la esperanza de la justicia. Dios es justo y Dios va a hacer justicia. Esa esperanza que yo que deseo ver el cielo, deseo ver a mi Padre Celestial, deseo ver a mi Señor Jesucristo. Si me mantengo en la justicia, la veré, porque es parte de su plan. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ese tercer elemento de nuestro estudio de esta mañana. La fe que obra por el amor. ¿Qué quiere decir esto? La fe no es simplemente decir lo creo como ya hablamos. La fe está conectada a esa esperanza de que queremos algo mejor, de que queremos seguir adelante, de que queremos surgir, de que queremos llegar a esa hermosa meta que Dios nos ha dado.
Pero como leímos anteriormente, el amor es más fuerte y más importante de estas. Y lo expondremos más adelante. Más ahorita, meditemos sobre el amor. Más ahorita, prestemos atención a lo que estamos hablando sobre el amor. Porque como mencionamos, en ese hermoso capítulo que Pablo escribe, o ese fragmento de la carta que Pablo escribe a los hermanos en Corinto, nos da quizás la mejor definición de lo que el amor es. El amor, hermanos, no es ese sentimiento intenso que tengo hacia una persona. Ya, yo amo a mi esposa, amo a mi hijo, amo a mis hermanos en Cristo, amo a mi comunidad. Esos son distintos tipos de amores. Pero del que la palabra nos está hablando en este momento, el que debemos de enfocarnos, ese amor ágape del que tanto hablamos, ese amor sacrificial, ese amor del que estaremos exponiendo más en los próximos minutos, más cómo lo describe Pablo. Veamos versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, hermanos, nunca deja de ser. Cuando comprendemos esto, recordamos un ejercicio que he citado en algunas ocasiones. Cambiemos la palabra amor o el amor de este pasaje por nuestro nombre propio. Y verifiquemos si nosotros somos la viva ejemplificación del amor. ¿Realmente yo participo de esto? Por sufrido tienes que también ver con paciente. Soy paciente, soy bondadoso, no tengo envidia alguna, no me jacto de nada. ¿Soy esa persona que el amor describe? Es importante que comprendamos esto porque así vamos a poder comprender esta meditación que estamos haciendo sobre el amor y esa conexión que tiene con la fe y la esperanza. El amor nunca deja de ser. Este mismo escritor, cuando escribió acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Ama a tu prójimo, dice el Antiguo Testamento. Ama a tu prójimo, odia a tu enemigo, decían los fariseos y escribas. Pero Jesucristo está haciendo saber, aquí les tengo un nuevo mandamiento. Yo se los estoy dando. Dice que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Jesucristo? ¿Cómo vivió Jesucristo entre esas personas? ¿Cómo reaccionó ante ellos? Hubo momentos que tuvo una ira justificada porque se iba en contra de la voluntad de Dios. Pero siempre ofreció el amor. Siempre ofreció la otra mejilla. Siempre ofreció ir esa segunda milla, ni siquiera una extra, sino una segunda milla. Él nos ha enseñado eso y nos hace saber que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y amado hermano, ¿a quién consideras amigo hoy en día? Un amigo es una persona con la que tenemos algún tipo de identificación. Nos identificamos con esa persona. Tenemos amor para esa persona, consideramos que esa persona nos ama. ¿Quién es mi amigo hoy en día? ¿Quién me apoya? ¿Quién puedo confiarle mis secretos? Jesucristo está diciendo que un amigo incluso da su vida por él. ¿Alguno de tus amigos haría eso? Quizás podemos decir, bueno, yo creo que alguien sí. Yo pienso que tal vez alguien sí. Pero realmente es cierto. ¿Realmente esa persona va a estar allí para mí? No. ¿Esos amigos están dispuestos a dar su vida por mí? No. ¿Estoy yo dispuesto a dar mi vida por algún amigo? Tal vez. No es realmente un amigo si estoy dudando de ello. Pero Jesucristo dijo que uno ponga su vida por sus amigos porque de esa manera Él nos amó. Cristo espera que por mis hermanos en Cristo yo esté dispuesto a dar mi vida de ser necesario porque debo de amar a mi hermano como Él me amó a mí. Vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Aquí no se trata de alguna condición extraña. Recordamos Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya, si yo amo a Jesucristo, voy a guardar sus mandamientos y voy a hacer su voluntad. No un día al año, no un día a la semana, sino cada día de mi vida. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Simple y sencillamente, quien sirve a alguien, sigue las instrucciones que le fueron dadas. Pero Jesucristo, que nos hace saber, los he llamado amigos.
A los discípulos los ha llamado amigos. Leímos en Santiago anteriormente cómo Abraham fue considerado amigo de Dios. Hoy podemos ser amigos de Dios porque todas las cosas que Jesucristo oyó del Padre nos las ha hecho conocer. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y nos las ha hecho saber. Hice lo que Él me pidió, ahora les hago saber esto porque no son un desconocido, no son un simple empleado, son mis amigos, son mi familia. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? O le mandó a hacer, o le hizo conocer. Ese hermoso pasaje que muchos citamos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea o cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Analicemos en base a lo que hemos estado hablando en esta mañana. El amor vino por delante de la fe, porque dice aquel que crea, y por delante de la esperanza, esa vida eterna. Los tres elementos forman parte de tan hermoso pasaje que hemos leído. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo está revelándonos esto. Jesucristo nos está haciendo saber esto. Yo he preparado en base al amor del Padre todo esto, he llevado a cabo todo esto para que ustedes lo aprendan y lo pongan en práctica. Y así desarrollen esa fe y esa esperanza. Volvemos a Juan porque tenemos en su primera carta, versículos 7 al 9, repite lo que hemos mencionado. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de fulanito. El amor es de mi esposa. El amor es de mi hijo. El amor es de mi amigo. No, el amor es de Dios. Todo aquel que ama este amor sacrificial, este amor ágape, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cómo puedo entonces experimentar este tipo de amor si no conozco qué es lo que Dios espera que yo haga antes de vivir en ese amor? Porque Dios es amor. Recuerdo, niño, en mi hogar veía una tabla o un cuadro o un rótulo que decía estas tres palabras: Dios es amor. Pero tristemente muchas personas piensan que porque Dios es amor, Dios va a ser permisivo de todos nuestros pecados. Porque Él nos ama, nos va a perdonar cada una de las cosas malas que hemos hecho sin siquiera nosotros arrepentirnos o disculparnos. Pero Dios tiene un gran plan para nosotros. Y Dios quiere que efectivamente, como nos ha hecho saber que Él es amor, Él también es justo. En esto mostró el amor que, como hemos mencionado, envió a su Hijo para que vivamos por Él. Mi fe y mi esperanza es vivir en Cristo para estar con Él en ese hermoso lugar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como dijo el hermano Pablo a los hermanos en Gálatas. Más adelante en este pasaje, en este mismo capítulo, en esta misma carta, sigue hablando hermosas cosas acerca de lo que es el amor. Y en los últimos 3 versículos de este capítulo dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Quién fue el que creó el mundo? ¿Quién fue el que creó los cielos y la tierra? ¿Quién separó las aguas? ¿Quién hizo todo este hermoso plan del que leemos en Génesis 1 y que al final dice: creó al hombre a su imagen y semejanza? Y más que eso, nos dice que éramos buenos en gran manera. Él nos amó desde el principio. Fue parte de su plan que estemos allí. Y como Él nos amó desde el principio, nosotros le amamos a Él. Si alguno dice: yo amo a Dios, aborrece a su hermano, es mentiroso. Y el mismo escritor en el capítulo 8 de su evangelio dice: ¿quién es el padre de la mentira? Así que si yo digo que amo a mi hermano, si yo digo que amo a Dios pero aborrezco a mi hermano, ¿qué es lo que estoy haciendo saber? Mi padre es Satanás, no es Dios. Porque no estoy amando de la manera que Dios espera que ame. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puedo odiar a esa persona que estoy viendo? ¿Cómo puedo odiar lo que Dios ha puesto en mi camino durante esta vida y esperar ver algo que Él ha prometido, pero que yo no he seguido esa fe y esa esperanza en base al amor que debo de vivir? Tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hoy, hermanos están en necesidad. Hoy, hermanos necesitan palabras de aliento, necesitan algún alimento, necesitan algo. Pero yo no les voy a ayudar porque no me da la gana. ¿Esa es la actitud que debo de tener? La palabra de Dios ciertamente dice que no. El que ama a Dios,
ame también a su hermano, porque ciertamente esta característica es importantísima. Hemos meditado sobre la fe, la esperanza y el amor. Mas deseo que concluyamos con lo siguiente. Solemos cantar ese himno que dice, cuando allá se pase lista. Y mi amado hermano o amigo que nos está viendo en este momento, se pasará lista en ese hermoso lugar. Pero cuando se pase lista, la fe ya no será necesaria. ¿Por qué? Porque se ha llevado a cabo lo que se nos había prometido. La fe llevó a cabo su trabajo y veremos lo que estábamos esperando. De esa misma manera, entonces comprendemos que la esperanza tampoco será necesaria, porque ya habremos visto lo que se nos había ofrecido. Ya estaremos en ese lugar que nos había sido prometido. Entonces, cuando allá se pase lista, lo único que realmente importa es el amor, porque estaremos en la presencia de Dios. Y como hemos leído, Dios es amor. El amor nunca deja de ser. Generación tras generación, Dios ha estado antes y va a estar después de ellas, porque Él no deja de ser. De allí que es el mayor de estos tres. Y es lo que deseo que cada uno nos llevemos con nosotros como enseñanza en esta ocasión. La fe y la esperanza son importantes en nuestra salvación, mas si ya las tenemos, vivamos el amor de la manera que Dios quiere que lo vivamos. Dejo esta pregunta en tu cabeza, amado hermano y amigo, amada hermana y amiga. ¿Deseas vivir de acuerdo con esta fe y esperanza y llegar a conocer tan grande amor? Hoy es la oportunidad de hacerlo. Hoy es la oportunidad que tienes de ponerte en paz con Dios, de aceptar la fe de la que has escuchado, tener esa esperanza de lo que Él ha prometido y poder vivir en ese amor que Dios ha ofrecido. Puede que no seas cristiano, puede que estés escuchando este mensaje y necesites saber más información sobre lo que es la iglesia, sobre lo que involucra la salvación. Te lo puedo decir en 5 formas bien breves. Tienes que escuchar la palabra de Dios ser predicada, como mencionamos anteriormente. Tienes que creer que Dios es quien es y que galardona a aquellos que le buscan diligentemente. Tienes que comprender que debes de arrepentirte, que es ese cambio de mente, dejar de hacer esas cosas que ya sabes no son correctas. Confesar, que es decir la misma cosa. ¿Y cuál es la misma cosa que debemos decir? Que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces ser inmerso en las aguas para el perdón de tus pecados. Entrará esa persona pecadora, mas saldrá esa nueva persona que está en Cristo Jesús. Si no has hecho eso, quiero que sepas que haremos lo posible por ayudarte a hacerlo. Mas si ya lo has hecho, recuerda que también a veces nos equivocamos. Y si nos equivocamos, debemos reconocer y comprender Dios tiene un mejor plan para con nosotros. Y Él es justo, fiel y bueno para recibirnos de vuelta si venimos y confesamos nuestros pecados y le hacemos saber a Él acerca de esa situación. Sea cual sea la situación que tengas en tu vida, amado hermano o amigo, quiero que sepas que cuentas con nosotros. Quiero que sepas que estamos aquí para ti, para ayudarte y para orar contigo y por ti. Y cualquier cosa que sea necesaria para que estés en paz con Dios, cuenta con nosotros. Ese es nuestro deseo. Y ese es el mensaje que dejamos en esta mañana. Sea cual sea tu situación, cantemos este himno y finalizando el mismo, tendremos una breve oración. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré.